Buen día a todos, bueno, a la mayoría, porque todavía faltan algunos. Les comentaba a los compañeros que ya están las notas de la unidad 2 para que las puedan descargar, muchachos, por favor. Ok, empezamos bien. Profe, yo aún no puedo verlas. A ver, déjenme ver. Solamente que ya las hayan quitado. Ah, qué gentes que no tienen nada que hacer. Es que están en materiales de clase, Manuel. Sí, profe, por eso ya estoy ahí y me sale, bueno, o no sé si sea cosa del Teams, pero Yo creo que sí, hay algunos que los dieron ya de baja, entonces posiblemente por eso no las vea. Bueno, eso es lo que nos dijeron. El martes ya todo el mundo está dado de baja, los que hayan solicitado, entonces ya no van a poder hacer ninguna actividad. Pero, profe, igual yo no lo puedo visualizar. ¿Quién es igual yo? Ah, Profe, otros también que dieron de baja. no, profesor, yo no he dado de baja. No, pero, a ver, pero bueno, espéreme tantito. A ver, le hacemos una copiecilla. Es que, Profe, sí, niña. Acuérdense que si dice no es no. sin el profe, cable baja, profe. no lo metió en segunda unidad, ¿verdad? Bueno, en unidad 2, sino en... Es que está en el canal general. Está en el ok. canal general, en archivos, materiales de clase. Pero a ver, le subo una copia. Ah, qué gentes que no tienen nada que hacer. No, ya, profe, es que yo la busqué en la 2 y como Ay, no la vi ahí. Manuel, no, yo Profe, Ya lo lo veo. encontré, profe, profe. Míralo. Ah, Pero no se escucha, profe. es que en el otro grupo lo subí a unidad 2. Hijos míos. Y quién sabe quién lo descargó y que lo borra. Y todos los demás están. No lo veo. Dije, no, no es posible tanta maldad. Sale pues. ¿Ya Cruz ya los vio o todavía no? Si no, mire, aquí los tenemos listos para prestarlos. Sí, profe, ya lo encontré. ¿Ya? Gracias. Hace 4 horas. Mira, el otro también. Ah, qué gentes. Ah, qué niñitos. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Sí? En ese caso, pues vamos a ver la parte de lo que sería la arquitectura y metodología de desarrollo de un data warehouse. Aquí se supone que tenemos que ir viendo ya la estructura de cómo va a ir quedando, cómo lo vamos a ir adaptando, cómo lo vamos a ir moldeando y en particular vamos a encontrar exactamente los mismos detalles de la 1, ¿sí? En el cual se acuerdan de aquel tremendo ejercicio que hicieron, en el cual representaron las caras del cubo. Hay uno que me gustó que le puso las etiquetas, sí, pero así como que representó en la cara 1 puso en la columna 1, renglón 1, puso un atributo.
en la cara, en la misma cara 1, pero ahora columna 2, renglón 2, puso otro atributo. Y luego en la 3 puso otro atributo. Sí, pero ¿cómo logras eso? Porque cuando lo gires, te tiene que dar una respuesta. ¿Sí? Y luego en la cara 2 volvió a repartir los mismos y les volvió a hacer combinaciones. Sí, pero ese no es un arreglo tridimensional. Ahí nada más piensen, cuando yo le dé la vuelta al cubo, o sea, la cara, que la mayoría hizo representaciones, les puse ahí unarias, que significa la misma tabla en una misma cara. Nada más que ustedes fue el mismo atributo en una misma cara. El problema es que no contemplaron los grupos. Entonces aquí esto nos va a permitir, estas técnicas nos van a permitir establecer ese tipo de desarrollo y vamos a ir viendo si hay mejoras o nos quedamos. Nos falta todavía con ustedes de revisión de modelos, ¿verdad? ¿Quién falta? Yo, profe, Jorge, quiero que revise el mío. Ok, no, ajá, bueno, sí, lo vamos a revisar, pero recuerde, usted lo va a exponer. Ok, Profe, entonces, vamos a avanzarle un poquito a la teoría y vemos los modelos. Sí, Manuel, dígame. ¿cuándo nos darán las calificaciones del examen? Ya, ahorita nos los ajusticiamos, tranquilo. Gracias, profe. Y no nada más del examen, de todo ya está listo porque ya cerramos la unidad para que en este puentecito, ¿sí? Pues se pongan a chambear sobre la complementaria y bueno, pues adelante. Entonces vamos a ver la competencia. Aquí tenemos dos grandes competencias. Primero, entender la arquitectura, ¿sí? Muchas veces lo que nos cuesta trabajo es identificar la estructura del entorno. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo está la estructura con respecto a la comunicación de las máquinas, a la red y todo eso, ¿no? Los sistemas operativos, los diferentes sistemas de bases de datos. Acuérdense, puede ser una cuestión híbrida, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Que hace mucho tiempo Ponciano trabajaba Fox, por ejemplo, Juanita trabaja Access, yo trabajaba DBase y luego también trabajé Paradox, ¿sí? Y en este caso, supónganse que cada uno de nosotros tiene un servidor, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo voy a accesar y cómo vamos a tomar toda la información y la vamos a bajar, ¿sí? A través del ETL. Por ejemplo, a algunos se les olvidó, aquí está la tabla, sí, pero ¿y dónde hiciste el ETL? No lo pusieron, muchachos, se les olvidó. Entonces recuerden que eso resta puntos. Entonces dice aquí la arquitectura del flujo de datos que trata acerca de cómo los almacenes de datos se organizan dentro de un almacén de datos. O sea, ya tenemos la información, ahora cómo vamos a trabajar esa información. Por eso habla del almacén del almacén. Recuerden, tenemos dos grandes técnicas, que es el data mining y el data mart. En ese caso, el data mining, que es el conjunto de técnicas, nos decía el examen, que muchos lo tuvieron mal. ¡Qué barbaridad! O las herramientas OLAP, ¿no? Por ejemplo. Ese es así como que algo que vamos a aprender a aplicar. Y cómo los flujos de datos procedentes de los sistemas de origen, recuerden, para nosotros que nos va a surtir la información son todos los CTL, que llegan a los usuarios a través de los almacenes de datos. La arquitectura del sistema se trata acerca de la configuración física de la red, los servidores, el software, el almacenamiento y los clientes. Recuerden que para nosotros es primordial, ¿sí?, que estemos así como que ¿quién va a tener acceso al Data Warehouse? Solo viendo la estructura organizacional desde los directores, bueno, en el caso del TEC, ¿no? Directores, subdirectores, jefes, ¿sí? Y, por ejemplo, puede ser que algún profesor que tenga un cargo, porque dentro de los departamentos hay tres, ¿cómo les llaman? Tres responsables, ¿no? De vinculación, de proyectos y de algo así, de desarrollo. Uno de ustedes anda por ahí
en uno de esos grupos que, bueno, hasta donde tengo entendido es así como para desarrollar software, no sé qué desarrollen, pero bueno. Entonces ahí estamos. Luego, en el punto número 2, identificar los requisitos del negocio al crear un almacén de datos. Entender que un almacén de datos debe estar construido para adaptarse a la naturaleza de los datos de la organización, no para adaptarse a la gente. Acuérdense, ustedes van a dar esa estructura, ese toque con respecto a cómo vamos a llevar a cabo el análisis, la representación. Entonces, si yo no lo hago, me va a hacer difícil saber cómo es que lo voy a proponer si todavía no contemplo todo el entorno. Incluso ahorita les voy a mostrar una primera parte que hicieron los muchachos de Fundamentos, que les marcamos. Acuérdense que el problema viene segmentado en 3 partes, ¿no? Y los muchachos dicen, pero es que, ¿cómo vamos a calcular los sueldos? Es que los sueldos no se deben calcular, los sueldos se deben asignar. Entonces, ya tenemos una propuesta, a ver si le podemos poner las relaciones para que vean ustedes cómo se resolvía el primer segmento. ¿Sí? Recuerden, yo lo hice en 3, lo puedo hacer en 3 y luego unirlo. Eso es lo que nos decían las distribuidas, ¿no? Top-down o bottom-up. Entonces, ¿cómo está la arquitectura del flujo de datos? Dice, en la arquitectura del flujo de datos, todo el sistema de software es visto como una serie de transformaciones en piezas consecutivas o un conjunto de datos de entrada, donde los datos y las operaciones son independientes entre sí. Claro, no debemos de mezclar. Son 2 procesos totalmente separados. En este enfoque, los datos de entrada en el sistema y luego fluye a través de los módulos a la vez hasta que se asignan a un destino final, salida o un almacén de datos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ok. Ahí tenemos la primera parte. Acuérdense, para nosotros es una salida. Difícilmente nosotros vamos a tener una entrada. Recuerden, siempre va a haber una salida. Ya tenemos toda la información. Ahora, ¿qué ofrecemos como parte del análisis? Las conexiones entre los componentes o módulos permiten implementarse como corrientes de entrada y salida, hilos u otros tipos de conexiones. Entonces aquí dice, ¿cómo va a estar la parte de la conexión? Pues si yo ya identifiqué el entorno y ya sé cuáles son los CRPs, ¿sí? O los sistemas o el software a la medida que me va a proveer la información, entonces debo de correr un proceso, ¿no? Ustedes ya saben cuál es. Y para eso ya sabemos que cuando entra en ejecución, automáticamente el sistema operativo le asigna un hilo, el famoso thread, ¿no? O debe de haber otra forma de poderse conectarse. En ese caso, recuerden el que vieron en taller, el famoso ODBC, o el Open Database Connected, ¿no? Entonces, en ese caso, tú como ya lo experimentaste, ¿sí? Incluso, bueno, no sé hasta dónde lleguen en la programación web, si utilizan un servidor y luego se conectan a la base o simplemente ahí no ven nada, nada más puras páginas estáticas, ¿sí? O puede hacerse con formularios, pero en ese caso, pues ahí el formulario solo puede llevar un registro y luego bajarlo a un archivo, ¿no? Eso se puede hacer con Java o con el mismo PHP, guardando la información en las famosas cookies, ¿no? O, ¿cómo se llaman las otras? Aparte de las cookies, que esas te dejan realmente la información en un archivo y ya tú la puedes tomar. Entonces no necesitas una base, porque tú puedes tener una encuesta y que la información la vaya grabando en ese archivo y luego ya tú la tomas. Es una cookie, nada más que propiamente pues y esa cookie es del lado del cliente, no es del lado del servidor.
Me imagino que por ahí andan los que ya tomaron programación web, y si no, bueno, pues en algún momento alguien les va a decir, bueno, pues tienes que usar algo así, ¿no? Entonces dice aquí, el objeto principal de este enfoque es lograr las cualidades de reutilización y modificabilidad. Por ejemplo, van a ver ustedes en los archivos que se calificaron, la mayoría decía yo, a ver, ok, tu representación es un área, ¿no? O sea, es única. Pero siempre que mueves la cara del cubo, ¿cómo le dices que ahora, por ejemplo, los peores son los que pusieron en la cara 1 el ID, ¿no? ¿Y cuándo va a cambiar ese ID? Porque tú lo pensás en un renglón, pero ¿y los demás? Es lo que nos faltó. Incluso en uno que hizo su cubo y los dividió, sí. Y él es una de las personas que mencionan los grupos. Y tenía en una de las caras el sex appeal. Entonces ahí le coloqué una división y ahora ahí le hice una pregunta. Dime ahora cómo presentas la cara de arriba o la cara de la derecha, que si la volteas pues va hacia el frente, ¿sí? ¿Cómo quedaría con base a esa división, a ese segmento? Entonces, bueno, pues esperemos que en algún momento nos los conteste, ¿no? Dice por aquí, el objetivo principal de este enfoque es lograr las cualidades de reutilización y mejora. Es adecuado para las aplicaciones que involucran una serie definida de las transformaciones de datos independientes o cálculos de entrada y de salida ordenadas, definidas como compiladores y aplicaciones de procesamiento de datos en la empresa. Hay 3 tipos de secuencias de ejecución entre módulos: por lotes, por tubos o filtros. Es el famoso pipeline, el pipeline, ¿no? Los famosos tubos, o filtros, o modo de canalización secuencial. Este viene siendo, miren, hace tiempo se supone que ahorita las impresoras, la mayoría ya se comunica por el puerto USB, ¿no? Pero antes solo había 2 tipos de puerto en las máquinas, que era el serial y el paralelo. Las primeras impresoras eran puertos seriales, y el puerto serial no recibía más que bit a bit. Entonces eran tan lentas, ¿no? Incluso hasta veías cómo va la cabeza impresora, estaba formada por una matriz era de 8 por 8, y cada una de ellas tenía una aguja, ¿sí? Entonces, pues ya nada más salía la aguja y al tener el contacto con la cinta, pues pintaba el puntito, ¿no? Entonces, bueno, a ustedes ya no les tocó, ya les tocó una tecnología más avanzada. Pero imagínense de que aquí iba sacando línea, y se supone que eso simulaba una matriz de 8, una matriz de 8, una matriz de 8, una matriz, dependiendo del total de caracteres que tenía, ¿no? Pero nada más tenía una cabeza. Los dos me decían, pues tiene 80 cabezas. No, ojalá ya se hubiera sido más rápido. Entonces a alguien se le ocurrió y dijeron, oigan, espérense, ¿y por qué no hacemos a la impresora más rápida? Mejor que reciba bit a bit, junta 8 y ¡pum!, imprime la letra. Y así recibe bit, junta y ¡pum!, imprime la otra letra. Y así va avanzando. Ya se avanzaba más. Entonces eso de canalización no secuencial, pues era algo parecido, ¿no? A lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero era el famoso UART o USART, ¿sí? Que era un dispositivo que convertía el serial punto a punto en grupitos en lugar de byte, y pues ya se acaba la impresión. Imagínense, pues se tardaban un buen. Luego ya dijeron, no, pues ya hay impresoras paralelas, y antes, pues como no era tanto lo de la red, entonces a alguien se le ocurre decir, ya sé, para que todo el mundo pueda imprimir, pero eso no es cierto. No todo el mundo, porque también tenías que esperarte, pero ya no tenías que llevar tu información a la computadora y decir, bueno, pues, ¿qué? Porque voy a imprimir. No. Desde tu lugar había un responsable de la impresora, y
era un aparatito que le daba la prioridad a cada uno de los usuarios. Entonces decía, pues, tú vas a utilizar el canal 2, tú el 3, tú el 4, y entonces ya cuando estaba ese y los demás llegaban a impresión, decían, no, espérate porque está ocupado. Y ya hasta te decía el usuario, ¿no? Decías, guau, aunque eran kilos de cable paralelo para que llegara a tu computadora, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después la red, pues ya ven que ya, no, pues compartir los recursos, hacer unos objetivos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver aquí, cómo se va a trabajar esa parte, ¿no? Ese sería. Y luego, por último, los pipeline. ¿Sí? Entonces, bueno, vámonos al primero. En el primero, en el primer punto, que son los de secuencia por lotes, dice, en este modelo de procesamiento de datos clásico, en el que un sistema de transformación de datos puede iniciar su proceso solo después de su subsistema anterior es completamente a través de flujo de datos, la comunicación es aplicable para aquellas aplicaciones o las aplicaciones típicas. Acuérdense, tan solo piensen cómo se lleva a cabo la comunicación entre las computadoras. ¿Sí? Antes no teníamos la famosa red, ¿no? Entonces, lo único para poder comunicar a las computadoras, ya sea de manera síncrona o asíncrona, ¿sí? Era el famoso cable serial. ¿Sí? No había cables de red. Entonces, pero sí lo podías hacer, obvio. Tenías que chutarte una tremenda programación y solo con un lenguaje de bajo nivel. Con los lenguajes de alto nivel no se ha podido. Ahorita pues sí, ya tienen un buen de bibliotecas y de APIs, ¿no? En las cuales te permiten hacer esas funciones, pero antes no, antes tú tenías que hacer todo. Entonces, bueno, pues imagínense todo lo que tenemos, ¿no? Incluso en la parte de la comunicación, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, ya existían los multiusuarios, ¿sí? Entonces, en ese caso, para que tú pudieras trabajar, ¿sí? Ahorita está padre, pero miren, se ve el fondo y ahí se ve rosita, ¿no? Pero es color beige, ¿no? Y en ese caso, ¿sí? Pues ya lo ves, pero antes nada más veías un mugre punto o un mayor, así como el que aparece en PLSQL, pero ahí tiene letritas. Tenías que aprenderte todo, ¿sí? Porque no aparecía nada. Entonces tú ya le dabas un comando porque te equivocaste, ¿no? O le decías, voy a editar una nueva línea. Y pues ya le decías, ¿qué línea? Tú tenías que llevar el número de la línea porque si te equivocabas se encimaba y borraba lo que tenía y te grababa lo nuevo. Y si te habías equivocado a la mitad de la línea, le tenías que decir a partir de qué carácter querías que te regresara para corregirlo. Entonces imagínense, era un rollo, ¿no? Ahora ya todos tus gráficos, aquí lo estamos viendo, aunque seas foto, algunos disfrazados, ¿no? Pero los estamos viendo, cosa que antes no veías absolutamente nada. Entonces, bueno, pues ahí dice, en este caso, el flujo de datos que lleva lotes de datos, acuérdense, lotes son paquetitos, ¿no? En un conjunto de un subsistema a otro, la comunicación entre los módulos se lleva a cabo a través de archivos intermedios temporales que pueden enviarse por subsistemas sucesivos. Por ejemplo, antes teníamos que ver, cuando empezó la famosa programación orientada a objetos, se quedaba toda la basura en la memoria y cuando tú accesabas a algo de la memoria, te regresaba datos de quién sabe quién los había subido, no se limpiaba y tenías que estar vaciando los buffers continuamente, ¿no? Porque si no, pues en lugar de tu información estaba la información de otro. Incluso a nosotros nos llegó a pasar, ¿no? Antes nosotros le teníamos que decir a partir de qué dirección de memoria tenías que empezar a usar la memoria como tal, ¿no? Para tus variables o para tu mismo programa, porque las primeras posiciones las ocupaba el sistema operativo. Y si no le decías, se metía con la dirección del sistema operativo y te regresaba letreros del sistema operativo. Y tú te quedas así como que, wow, me metí con las direcciones del sistema operativo.
Entonces, así como que quedabas en shock, ¿no? Y pues aquí hacemos proyectos, pues simulando todos los procesos. Para nosotros era un proyecto, bueno, pues sabes que hoy quiero que hagas un sistema operativo. Y tú te quedas así como que, ¿un sistema operativo? ¿De verdad? Sí. Y era bajar, en aquel entonces nosotros teníamos MS2, que se descargara MS2 y se cargara tu sistema y tenías que hacer los comandos. Y no era, no, bueno, nada más hazte un comando. No, eran todos. Copiar, renombrar, mostrar, crear directorios, borrar subdirectorios, entrar a subdirectorios, eran todos los comandos habidos y por haber. Entonces imagínense como que eran, wow. O yo les comentaba el día de ayer a un grupo que nosotros sabemos hacer lenguajes de programación, entonces, a diferencia de ustedes, ¿no? Que son puros de aplicación, no. Nosotros sabemos hacer lenguajes de programación, ¿sí? En su momento, en alguna materia, pues tuvimos que hacer un lenguaje para poder aprobarla, ¿no? Porque era parte de. Entonces, otros. Es aplicable para aquellas aplicaciones en las que se procesan por lotes. Acuérdense que la parte de procesamiento por lotes es, o los famosos procesos batch, ¿sí? Eran procesamientos por lotes. Se ejecuta un proceso, corre el proceso, termina, inmediatamente se ejecuta el segundo. Esos son los famosos procesamientos por lotes. Luego, aplicación típica de esta arquitectura incluye el procesamiento de datos de la empresa, como la banca y la facturación de servicios. Pero si observan, realmente lo importante para nosotros es el proceso de filtrado. ¿Cómo se va a realizar a cabo el filtro para nosotros? Afortunadamente, no tenemos ese proceso de filtrado como parte del proceso para la construcción del Data Warehouse. Acuérdense que nosotros nos vamos a ir siempre sobre los históricos, pero aquí lo que quiere que ustedes vean es cómo se obtenían los datos y cómo se llevaba a cabo el proceso, ¿no? Entonces, por eso va mostrando ahí la parte del filtrado. En el caso de tubos o filtros o modo de canalización no secuencial, que vendría siendo la parte así como que, en este caso, subía un paquete, luego subía otro paquete, luego otro, luego otro, luego otro y así sucesivamente. Este enfoque pone énfasis en la transformación gradual de los datos, lo que les decía yo del famoso puerto, por componentes sucesivos. En este enfoque, el flujo de datos es conocido por datos y todo el sistema se descompone en componentes de origen de datos como filtros, pipeline y los sumideros de datos. O sea, como que cómo sumergían, se escucha chistoso porque la traducción ya ven que luego los que hacen la teoría pues utilizan cada término así como que no queda de otra más que decir, los sumideros, ¿cómo son los sumideros? Ah, pues donde se sumergía toda la información, donde entraba toda la información. Dice, la conexión entre los módulos son flujos de datos que es primero de entrar y el primero en salir. O sea, era una lista, no era una pila, ¿verdad? Que acuérdense, en la pila, el primero que entra es el último. A través del buffer, que puede ser el flujo de bytes, de caracteres o cualquier otro tipo de este dato. La característica principal de esta arquitectura es su ejecución concurrente e incrementada. ¿Qué sabemos acerca de la concurrencia, niñitos? Ese es un tema muy ampliamente conocido por ustedes. ¿Y por qué en algún momento va a ser concurrente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues porque en ese caso se supone que nosotros, ¿sí?, lo que hacemos es que si vamos a accesar a diferentes servidores,
y vamos a extraer la información a través de filtros, a través de tuberías, a través de paquetes o del procesamiento por lotes, entonces no debe preocuparnos la parte de la concurrencia en el cual varios jefes, subjefes o gerentes pueden de manera simultánea accesar al cubo. Entonces, bueno, pues esa parte ya la sabemos, ¿no? Y se supone que a ellos les va a interesar cierto segmento. Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de su historial académico, al de electrónica le interesa saber su historial de ustedes, no. A lo mejor le interesa ver las materias en que le impactan a su academia, ¿no? Ustedes llevan materias que les dan electrónico, ¿no? ¿Cuáles son? Circuitos eléctricos. Por ejemplo, circuitos eléctricos. Entonces, ellos sí pueden tomar esa materia en particular, entonces le hacen un filtrado, ¿sí? Porque tenemos todo el historial de los de TICS, pero en particular me interesan circuitos eléctricos. Entonces, ok. Y ya ahí pueden ver el comportamiento, ¿no? Pueden ver que profesores a lo largo de las TICS nos han apoyado en esa materia, o las de económico, ¿sí? Que les imparten a todas las carreras. Pues pueden ver, ¿no? Cómo ha sido el desempeño de cada una de ellas en ciertas materias, si llegan a realmente a hacer aprendizaje o por ahí nos están diciendo mentirillas, ¿no? Entonces aquí dice, un filtro es un transformador de corriente de datos o la transmisión de transductores independientes que transforman los datos de la corriente de datos de entrada y los procesa y escribe el flujo de datos transformándose en un tubo para el siguiente filtro a procesar. Funciona de modo gradual en el que comienza a trabajar tan pronto como llegan los datos a través del tubo conectado. Hay dos tipos de filtro activo y pasivo, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros se supone que para nosotros la comunicación tiene que ser o síncrona o asíncrona. Como es la parte del histórico, yo diría que para nosotros vamos a trabajar de manera asíncrona. ¿Por qué? Porque una vez que obtengo toda la información, la proceso a través del ETL, ¿sí? Y después puedo ver un resultado, entonces eso ya pasó un tiempo, ¿cierto? Niños. Sí, profesor. Míralo. No, es así. Sí. Aquí se oye chistoso todo esto porque como para qué nos va a servir. Pues porque te está diciendo que debe de haber siempre un mecanismo para poder extraer los datos. Y no es precisamente el ETL. Bueno, el ETL le hacemos la extracción, pero internamente, ¿cómo lo va a hacer él? Por ejemplo, en taller, tú cuando desde tu lenguaje te conectabas, ¿qué hacías para conectarte con la base? Muchas de las herramientas que utilizan ustedes, pues ya nada más es usar, ¿no? Pero si no hubiese uno, tienes que ver desde cómo te vas a conectar, cómo vas a obtener los permisos necesarios y cómo vas a pasar los datos, ¿no? Por eso es que habla de filtros. Entonces, abusados, porque no decir, creo que eso no tiene nada que ver. Claro que sí, porque si estuvieras en cero bolita, ¿cómo le vas a hacer para hacer ese proceso? ¿No? Incluso algunos nada más me pusieron, sí, aquí importamos y exportamos los datos. Y luego veo 1 kilo de insert. Pero entonces no los importaste. ¿Sí? Y tampoco los exportaste. Les vamos a decir por qué. ¿Sí? Porque ahí me pusieron nada más eso, pero ¿y dónde está? Porque si tú haces 1 kilo de insert, entonces lo estás haciendo manual. Pero no hubo importar datos, que los importas es que los tomes como tal,
los dejes en una estructura que pueda entender la base y los insertes. Eso sería importarlos. Y exportarlos es que los tomaste de la base, bajo algún mecanismo los publicaste y los mandas directamente a Excel. O al menos en un archivo que Excel puede interpretar. Y eso es lo que ahí como que lleva un proceso de filtrado. Claro que debe de llevar un proceso de filtrado. Si no, ¿cómo le va a hacer? ¿No? O, por ejemplo, ahora, de las listas, para no capturarlas, ¿no? Bueno, yo no tengo directamente un convertido de PDF a Excel, ¿no? Entonces lo que hice, dije, pues vamos a hacerle ahorita sí un filtrado. Entonces, ¿qué es lo que le hice? Copié toda la lista en PDF y la pasé, ¿sí? La pasé a un archivo de texto, ¿sí? Y en el archivo de texto nada más lo único que hice fue subir, ya ven que el correo siempre viene en la parte de abajo, ¿no? Viene tu nombre y luego viene el correo. Entonces lo subí, ¿sí? Y ya lo dejé en formato CSV y ya luego le hice el filtrado para que pasara en Excel y ya lo fui configurando. Y que las columnas y que la coma y que el punto y chalala. Y entonces ahora sí, porque ahí también depende de cómo le hagas el filtrado, como dice acá, te lo deje, por ejemplo, principalmente el nombre, ¿no? Que algunos tienen 3, 4, entonces unos abarcaban 3 columnas, otros abarcaban 4, otros abarcaban 5, porque hay unos que tienen 3 nombres, ¿sí? Entonces, ahí viene. Entonces tuve que ver cómo era exactamente el proceso de filtrado para decirle, es su número de control, ¿no? ¿Qué más viene? No, nada más viene el número de control, ¿verdad? El nombre de la especialidad, el nombre de ustedes, pero que el nombre me lo tomara como una sola columna. Entonces, esa es la parte del filtrado. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Contesta el compañero. ¿Los demás qué están haciendo? Ay, qué chamacos. Entonces, Sería como una conexión más o menos, o algo intermedio. bueno, ahí en ese caso se supone que ya no hablamos de conexión porque ya describí el proceso. Hice copiado, pegado y luego traté de hacer el formato separado por espacios o por comas, el famoso CSV, ¿no? Y luego ya de aquí lo que hice fue tratar de importar, aquí sí, hice la importación de los datos, pero le apliqué un filtro para que no me dejara, principalmente en el nombre en cada una de las columnas, sino que en una sola me dejara todo el nombre. Y no importa que tenga 1, 2 o 3 nombres, ¿no? Entonces, ese es un filtrado que le está haciendo. Pero que tuve que ver cómo iba a ser ese filtrado. Entonces, los que nada más pusieron así la respuesta, porque, ay, ni cuenta se va a dar. Ya ven que algunos pues, ni los conozco, quién sabe de dónde vengan, ¿sí? Entonces, ni cuenta se va a dar. Claro que sí me di cuenta, porque ahí le estás poniendo, pero yo, ¿y dónde está el filtrado, niños? ¿Dónde está el arreglo tridimensional? Porque me ponen un cubo y me dicen, sí, ese es el arreglo. No, pero ahí decía un arreglo. O me pusieron la estructura, ¿sí? Claro, yo ya sé que es el tipo de la variable, el nombre, corchete, 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 corchete. Y es perfecto. Pero ¿cómo acomodas ahí los grupos? Y cuando tú le das clic, ¿cómo le vas a hacer para que te dé diferentes grupos de los grupos? ¿Sí? ¿Cómo se va a abrir? Porque la regla a fin de cuentas es un formato tabular. Pero ¿y cómo lo abres si dices, nada más quiero este? Sí, pero ¿cómo? Pues obvio. No decía, dime cómo se declara en un lenguaje de programación. No, porque para efectos veloces, dime cómo lo declaras en PLSQL. Haz una regla, a ver. Entonces, he ahí el detalle. Entonces, pues aquí se divide en dos, así como ustedes, activos y pasivos, ¿verdad? Niños que son muy hiperactivos, otros que, pero si no les afecta en nada. Dice, permite que los pipeline o tuberías conectadas a la extracción de los datos hagan el famoso push-pop, ¿no?
ya sabemos el meter, sacar. Fuera los datos transformados, opera con tuberías pasivas que proporcionan mecanismos de leer y escribir, ¿sí? Los famosos conectores, como decía Jorge. Pues que tenemos que ver el proceso de conexión claro y ver si va a ser la comunicación síncrona, asíncrona, y cómo va a recibir, cómo voy a mandar el dato y cómo lo voy a recibir. Eso lo hacíamos antes nosotros, todo eso se programaba, no había nada. Profe, ¿y cómo Sí, lo hacía antes? Yo tengo así una duda. ¿Cómo lo hacía antes así sin... hacíamos lenguaje ensamblador y preparábamos el puerto, ¿sí? Ahí se trabaja por interrupciones. Entonces utilizábamos, o sea, estaban divididas en dos tipos de interrupciones, las del BIOS y las del DOS. Entonces las del BIOS estaban enfocadas a lo que era toda la parte de la pantalla y las del DOS a lo que era la parte de las tarjetas de seriales, las paralelas, el disco duro. Entonces, desde ahí, luego abrir el archivo e ir leyendo sector por sector para que te vaya dando la cadena que ibas a mandar y luego el otro, cómo la cachaba y en qué momento me decía si estaba listo o no. Eso era lo que nosotros programábamos. Sí, era mucho. Ay, bueno, no. En una ocasión, fíjense, tuve la oportunidad de ir a un curso en donde hicimos eso como práctica final, ¿no? Y todos se quedaron así porque la mayoría eran egresados de los tecnológicos y los tecnológicos no trabajaban en ese lenguaje. Nosotros sí, llevábamos 4 horripilantes cursos de eso. Entonces, el maestro así como que, pero el maestro era electrónico, ¿no? Y se le ocurrió decir, a ver, pues agárrense 2 maquinitas, éramos de todos los tecnológicos que hay por toda la República, ¿no? Dice, a ver, háganse 2 maquinitas. Dije, uy, pero pues al menos necesitamos un cable, ¿no? Y no te pesaban los cables. Entonces, bueno, pues me tocó ahí alternar con el compañero del Tecnológico de Zacatecas. Y digo, bueno, pues primero hay que conseguir el cable, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a programar? Y se quedó así como que, ¿a poco sí se puede programar? Claro que sí. Entonces, pues ya haciendo gala del lenguaje ensamblador, pudimos comunicarnos. Ya sacamos un 100, ¿verdad? En ese curso. Entonces, bueno, pero se tuvo que hacer todo eso, ¿no? Y así como que estar preparados, ver cómo lo va a cachar. Si hay que ver la famosa paridad, que si es par, que si es impar, y otras banderas, porque todo lo que es el procesador trabaja con banderas, ver si te había dejado en algún estado la banderita para ver si había recibido el paquete, si no lo recibió, nada más se pudo comunicar, pero no cachó nada. Ese es el famoso push pop que hace aquí, ¿no? O que está refiriéndose, porque dice empujar. Bueno, pues bota la información y a ver cómo lo hace. Luego, el filtro pasivo permite tuberías conectadas a empujar y tirar de datos de salida de datos. Dice, opera con tubos de activo que extraen datos de un filtro y los empujan. Entonces estos los sacan de un lado y los envían, ¿no? Ya no se tienen que esperar porque a lo mejor nosotros decíamos, a ver, la primera prueba fue algo, ok, no abran archivos. Tú le das una cadena de caracteres en el teclado y que esa la reciba el otro. Ah, perfecto. Entonces era algo como esto, ¿no? Tú tomabas esa cadena y ¡fum! Incluso, ¿sí? Nosotros podíamos ver cómo funciona el teclado, ¿sí? Ustedes lo ven y dicen, ah, pues no, pero tiene mucha información. El teclado no nada más es así. El teclado es te manda la señal de cuando pegan las plaquitas, qué tiempo tarda la plaquita para que aparezca n veces la letra, qué letra fue, si es mayúscula, minúscula, si hay unas de código extendido, las famosas SHIP, o ahorita ya está la tecla ALGR, las famosas ALGR, el código que mandaban cuando la oprimías, la soltabas y qué carácter habías mandado, ¿no? Para que apareciera el otro carácter. Ya ven que hay teclas que tienen hasta 3 caracteres. Esas son de código extendido. Y todo eso se veía, ¿sí? Y cómo veíamos, es más, hasta podíamos ver la memoria de la computadora y cómo se iba, pero obvio, todo en hexadecimal. Entonces, bueno, pues en ese caso
eso es parte de cómo vamos a nosotros a trabajar la parte de lectura y escritura. Obvio, no tan así tan feamente con un lenguaje. No. Por eso es que le digo que a ustedes ya les tocó la parte más fácil. ¿Qué significa eso de la parte más fácil? Pues que ya nada más usan y imprimen resultados. Ajá. Entonces, bueno, pues vemos aquí cómo están los filtros, bueno, los PAP, o sea, las conexiones, cómo pasan los filtros, cómo pasan unos y producen un resultado. Y ese sería un esquema de activo-pasivo. Luego, a través de los pipe, los tubos están sin estado y llevan flujos binarios. Porque está acabando. Ay. Ya me ando quedando sin luz. Permítanme tantito. Ahí está. Entonces, y llevan flujos binarios o de carácter que existen entre dos filtros. Se puede mover una corriente de datos a partir de un filtro a otro. Tubos usan un poco de información contextual y refieren ninguna información en un estado entre instancias. Aquí se refiere a toda la información de que si recibe el paquete completo, si no lo recibió, qué tanto recibió, qué fue lo que se perdió y todo eso. ¿Cómo entonces va a ser? Fíjense, ese es un ejercicio muy importante porque es de un software de simulación, pero vamos a ver ustedes cómo lo interpretan. Es importante porque vamos a hacer un ejercicio. Puede ser práctica, pero nos comeríamos ya así directamente la práctica. Vamos a tomarlo como asistencia, ¿sale? Entonces, abusados. A ver, vamos a pedirles que nos hagan favor. Está primero, como va por bloquecitos, Adrián. Bueno, ahora vámonos al final, porque siempre entramos con ellos. Está Jorge Mistrán, Jorge Leví, Jonathan, e Iván e Itzel. Entonces, empezamos. Listo, Jorge. Espérate, ya aumentamos. Tipos de subsistemas. En la arquitectura de control de procesos tendrá una unidad de procesamiento para cambiar variables de Jorge, control le de tocaba procesos. ¿Mande? Le tocaba y está leyendo el de abajo, ¿no? Control de procesos. Bueno, control de procesos es un tipo de arquitectura de flujo de datos cuando no es ni secuencial por lote ni flujo seguimiento Segmentado. segmentado, perdón. El flujo de datos que proviene de un conjunto de variables controla y ejecuta procesos se dispone de todos sistemas Se descompone. Subsistemas o módulos los conecta, perdón. Y los conecta, perdón. Lo perdonamos. Entonces, en ese caso, ahí, si no es secuencial, o sea, no es uno tras otro, entonces puede ser envío, termino, envío, termino, envío, termino, envío, termino, que es el segmentado. Y dice, pero aquí lo importante, dice esta parte, utiliza variables que controlan la ejecución de los procesos, abusados. Ahora sí, siguiente, tipos de subsistemas. Tipos de subsistemas. Una arquitectura de control del proceso tendría una unidad de procesamiento para cambiar las variables de control del proceso y una unidad de control para el cálculo de la cantidad de cambios. Una unidad de control debe tener los siguientes elementos. Hasta ahí. Entonces, abusados. Esas son las más dificilísimas. Siguiente. ¿Y por qué? Variable controlada, niño. Creo que la última era Excel, ¿no? Pero ahorita es un niño. Iván, ¿no le tocaba? Sí, profe. Variable controlada. Proporciona valores para el sistema subyacente y debe ser medido por los sensores. Por ejemplo, la velocidad en el sistema de control de crucero. Ok, en ese caso se supone que aquí a través de un dispositivo miden, ¿sí?, la velocidad, ¿no?
Que luego como que de repente tú ves que cambia muy rápido, pues sí, pero es que la del anterior, la del anterior, en ningún momento te dice, ah, esta velocidad es la tuya, solamente es que si estás pendiente ves y ves, ¿cómo se llama? La cosa es que marca la velocidad, pues entonces ya te dice, ah, pues sí, sí es cierto, sí tomó la velocidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y abusados, dice aquí, en un crucero. Ese es un ejemplo. Porque luego nos quedamos así como que, ah, siempre va a ser eso. ¿Quién falta? Jonathan, y luego Ixel, y luego Gustavo. Magnitud de entrada. Medidas de una entrada para un proceso. Por ejemplo, la temperatura del aire de retorno en un sistema de control de temperatura. En ¿Les este sigo? caso, aquí, no, ya, tranquilito. En este caso aquí, de la parte del control de temperatura, hay muchos procesos que requieren este tipo de magnitud de entrada. ¿Por qué? Porque con base a esto van a tomar acciones durante el proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de un simple tinaco de agua, ¿sí? Existe un medidor de agua. Y cuando ya casi se va a acabar, ¿sí? Ya está libre el dispositivo, ya no siente nada, ¿sí? Entonces automáticamente se activa un mecanismo para empezar con el proceso de llenado. Si es un horno, por ejemplo, necesita un proceso de enfriamiento. Si no se mide la temperatura, el horno puede reventar. Entonces, si ya tiene cierta temperatura, automáticamente va a pasar por un proceso de enfriado, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere con la parte de magnitud de entrada. Entonces, ¿qué será la variable manipulada? ¿Quién le toca? Excel. Variable manipulada. Valor variable que se ajusta o se cambia por el controlador. Ok, entonces dice aquí variable, valor variable, o sea, puede cambiar, que se ajusta o se cambia por el controlador. Si ya entró el proceso de enfriado, entonces la aguja de la temperatura ya disminuyó, entonces entra esta y dice, no, pues cámbiala, ¿no? Para que cuando vuelva a subir otra vez entra el proceso de enfriado. Siguiente. Está Gustavo y luego Giovanni. Definición del proceso. Incluye mecanismos para la manipulación de algunas variables del proceso. Ok, entonces aquí tenemos que ver cuál es el proceso. Lo que hemos estado viendo en las dos variables anteriores, entonces es el proceso de la temperatura, ¿no? Luego, sensor. Sensor obtiene valores de variables de procesos pertinentes de controlar y se puede utilizar como una referencia de retroalimentación para volver a calcular las variables manipuladas. Ok. Entonces, fíjense, debemos de tener cuidado porque luego esta, dicen, es diferente a esta. Y dices, ¿cómo? Si tú dijiste que aquí hay una variable manipulada que se cambia con respecto al proceso, entonces ¿cómo el sensor no trabaja esa variable? Porque aquí dice, ¿no? Obtiene los valores de la variable del proceso pertinentes de controlar y se puede utilizar como una referencia de realimentación, por ejemplo. ¿Sí? Ya tenemos nuestros grupos femenino, masculino. Ok. Entonces llega una nueva persona. ¿Sí? Entonces lo único que tengo es reubicarla y reactivar el proceso. Estamos contando cuántos femeninos y cuántos masculinos tenemos en nuestro grupo. Entonces todo se tiene que actualizar debido a que entró un nuevo valor, ¿sí? En el cual debe de modificar los procesos. Y por último, niño, ya leyó, ¿verdad? Erika, el set point. ¿Está? Enrique. Sí, profe. Set point.
Es el valor deseado para una variable controlada. Ok, entonces es el punto, ¿sí?, que nosotros necesitamos para que la variable entre o active el proceso. Entonces, fíjense, luego proponen una cosa, esta otra, y en esta otra, ¿sí? Y por último, pues en esta otra, porque como tú tienes todas esas, entonces repartes nada más y dices, pues es esto. No, a ver, espérate. ¿Pero qué va a controlar y cuál es el proceso? Porque ni siquiera definiste, ¿sí?, cuál es el proceso. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo vean. Y bueno, pues aquí tenemos por ejemplo, algo que trabaja con todo lo anterior, y son los famosos sistemas Cascam, ¿no? Los cuales tienden a ser simuladores, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, una simulación pues es el proceso de enfriado. Otro puede ser el proceso de detección, ¿verdad?, de errores en las prensas. Las prensas, pues cuando hacen el molde para las puertas, lo que tapa el motor, la parte de las cajuelas, ¿sí? Entonces, como es tan fuerte el golpe para que se haga la figurita, entonces lo que se hace es que se van quedando pequeñas rebabas. Y esa rebaba lo que hace es que se queda pegada a la lata. Y cuando lo pintan se ve, ¿no? Y imagínate, pues bueno, no es que salga caliente y que se haga caliente, ¿va? No vacían así el acero, el metal o lo que sea, lo que usen, lo vacían y pues dices, no, pues ni meter la mano ahí, no, porque te queda así en la mano. Pero en ese caso, imagínate, pues luego de la prensa, pues sacarlo y que le pudieras hacer el proceso de, detección de errores para que lo pasamos por un proceso de pulido. Pues no, ¿sí? Aunque ahí no hay peligro, pero de todas maneras, pues tendría que ser muy rápido. Porque si tú, ahí vas con tu lentitud, ay, y luego si sales herido, ¿no? Es que se me enterró la rebaba. Y pues imagínate tus dedos cómo van a terminar, ¿no? Después de que la hagas así, ay, creo que sí detecté muchas rebabas, sí, pues. Entonces, no, pues eso es parte también. Entonces, ¿qué observamos aquí de la herramienta Pentaho? ¿Sí? Es una suite abierta de Business Intelligence y la tenemos segmentada en 3 capas de cómo va a estar el proceso para la solución, ¿sí?, en el análisis de la información. ¿Qué observamos en la capa de presentación? A ver, chamacos, para los que les falta hablar. Acuérdense que hay unos que ponen la sesión y prefieren irse a quién sabe qué. A desayunar, sí, ya vámonos a desayunar. A ver, vamos a ver. Que fue Erika. Le toca a Eduardo, a Dairon, a César, a Brenda y a Berenice. A ver, ¿qué observamos, Eduardo? ¿Sí? En la primera capa. Profe, ¿es donde se va a obtener la información? Es donde se va a obtener la información, pero ¿a través de qué herramientas? Los servidores web. No, herramientas. Allá nos dice de dónde. Ahí, lo primero que vamos a ver, ¿qué es un browser? ¿Un buscador? Un buscador. Ah, sí. Luego, en ese caso, dice, bueno, pues, ahí un browser yo lo tomo así como un visualizador, ¿no? Por la parte que está aquí abajito, miren.
porque si fuese un buscador, entonces no lo pondré así. Vea. Dice, todos los browsers pueden generar reportes. En este caso, una capa de presentación también puede ser el portal de Office, que nos va a permitir hacer el análisis aplicando diferentes herramientas. Una de ellas puede ser OLAP o Drill and Explore, ¿no? En ese caso, acuérdense que podemos tener, dependiendo las herramientas que tenga el DBMS para los cubos, puede ser Drill Down, Drill Up, Roll Up, ¿sí? Entonces, de eso ya depende. Ahora, otra son los servicios web que nos brindan los dashboard. ¿Qué sería un dashboard? A ver, según esto, dice, pues, esos dashboard, pero exactamente qué es el dashboard para que me permita hacer métricas, determinar las capas, los KPIs, o los mensajes así como que abusados porque aquí algo está pasando, ¿no? A ver, ¿qué sería, muchachos? ¿Sería como un panel? Un panel, ¿no? Entonces, de ese panel, de ese tablero, yo voy a establecer ciertas métricas. ¿Qué son? Búsquenle por ahí, ¿qué son los KPIs? Y qué alertas voy a poder lanzar con respecto a ese panel de información. Y en el caso de los correos, el manejo de los procesos, ¿no? El management process, ¿sí? Entonces de ahí vamos a tener la integración, la definición y la ejecución. Integration, ¿sí? ¿Cómo voy a juntar? ¿Cómo voy a definir lo que son el control en el proceso? ¿Y cómo va a ser la ejecución del proceso? ¿Ya encontraron qué son los KPIs? Ya, profe. No van a decir capaz de... Sí, profe. Son medidores de rendimiento. Los medidores de rendimiento. Entonces, todo esto, ¿sí?, nos va a dar una plataforma del Business Intelligence, ¿no? ¿Con qué? Con respecto a la seguridad, a la administración, a la lógica de negocio que muchas veces no logramos vislumbrar y al repositorio. ¿Qué es el repositorio, dijimos, Erika? Es donde vamos a dejar donde se va a almacenar la información. Pero fríamente, ¿qué es? O técnicamente. No lo recuerdo, profe. La base de datos. Ah, qué gente, vamos a hacer una plana. Y luego, de ahí vamos a tener, en este caso, otra capa en el cual vamos a tener la integración de todas las aplicaciones y los datos a través de ¿qué? Del ETL. Fíjense, en el ejercicio que hicieron práctico, casi les pedimos que hicieran ¿ya vieron dónde está moviendo el apuntador? Un metadato, ¿sí? Pero como que no lograron así identificarlo como tal. Y en este caso, el EII. ¿Qué podría ser aquí? Pues es la integración de la información, ¿no? Cuando tú la extraes. Y de ahí tenemos, ¿cómo podemos traducir esto, chamacos? ¿La tercera qué? O sea, ¿cuál va a ser nuestra base? Porque ahí parece una computadora, ¿no? Ya tenemos todo lo que nosotros tenemos que hacer, que en este caso lo hace Pentaho, Business Intelligence Suite, pero ¿qué necesita ahí para poder hacerlo? A ver, niños, traducido vilmente o pronunciado vilmente. ¿Qué es? No sé si esté bien, pero pues ya vendría siendo cualquiera, a lo mejor página o servicio, algo que te dé un servicio, pero que requiera pues, una...
Ahora sí le diríamos a Adrián, ¿qué dijo? No, pues ni yo sé. Míralo. Estoy dudando. No me regañes. ¿Qué no me regañen? ¿Y qué da? Parecen ollitas de Amozoc. Me da ansiedad. ¡Ay, Dios mío! Búsquele de mi clase. ¿No? Por ansiedad. ¡Ay, qué chamacos! No, imagínense cómo quedo yo después de tener clase con ustedes. Inmediatamente con el psicólogo. 3 aspirinas, ya. No, se muere uno con tanta aspirina. Profe, ¿serían las aplicaciones de terceros? Las aplicaciones de terceros. Porque ustedes están pensando así como que, ¡ay, es la fiesta de las aplicaciones! Sí, yo pensé eso. Sí, Dije, no, una fiesta. Claro, ahí ya depende de cómo yo la voy a interpretar, ¿no? Cuando yo no tengo así como que los cimientos, entonces dices, ¡ah, caray! O sea que los terceros hacen fiesta o cómo. Entonces, dentro de esto, tenemos a todas las que nos van a proporcionar la información y estamos impactados directamente sobre ¿no? Que son los CRPs y los CRMs, los métodos OLAP, otras aplicaciones que puede ser el famoso software a la medida, datos locales, ¿y cuáles serían los datos legacy? Los datos que heredados, incrustados, segmentados. ¿Qué serían esos datos? Los que ya pasaron por una parte de procesamiento, pero todavía les falta refinarlos. Pues se supone que alguien está generando este tipo de datos, ¿no? Pero ¿qué tipo de datos son? ¿Serían los datos heredados? Los datos heredados. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que es Pentaho. Y algo parecido a lo que es Pentaho tenemos que hacerlo. Hasta ahí, niñitos, creo que la mayoría debe haber quedado en shock con todos los filtros por los que pasamos, pero es que era así como que el esqueleto, la parte interna. Fíjense, a mí algo que me llama la atención, creo que ni los profesores ni ustedes cuando están viendo un lenguaje, una herramienta, ven la parte interna, ¿no? Fíjense, a mí me llamó la atención cuando de repente a mí se me ocurrió el nombre eso de los, bueno, no se me ocurrió, o sea, ya existe la teoría, pero cuando vi que necesitan un contenedor, solamente los serverless necesitan contenedores y que a fin de cuentas son los que hacen transacciones. Si tú lo buscas en Java, te dice, los serverless son programas que hacen transacciones. Entonces dices, transacciones. Pues en la base de datos, ¿no? Pues no hay de otra. Entonces, cuando a mí se me ocurrió el nombre y les dije a los compañeros que vamos a hacer esto, se quedaron así como que, ¡guau! ¿No? Entonces, pero sí, eso ya está desde hace 80,000 años. Entonces, bueno, pues ese es algo que tenemos que ver. Entonces, ahí está un panorama general. Voy a quitar aquí la cabecera esta, porque si no, como que nos resta espacio. ¿Y qué es lo que observamos? Ustedes que están más chamacos, ¿sí? ¿Qué observamos? Ahí nuevamente es un esquema en el cual, de manera más técnica para nosotros, descubre la parte del esqueleto de Pentaho y dice, pues vamos a tener la parte de las bases de datos, que puede ser cualquier manejador relacional, en el cual tenemos Oracle, MySQL, que también es de él, y Postgres, ¿no? Luego, en la parte de los archivos, ¿sí? Podemos tener archivos planos, ni siquiera separados por comas o respetando las famosas tabulaciones, pero pueden ser CSV, o podemos tener la parte XML, la cual define metadatos, ¿sí? Para los que ya llevaron programación web, XML lo que hace no es que haya sido una mejora de HTML, sino que realmente es la definición de tus propias etiquetas o de tus propias estructuras o vilmente de tus propios metadatos, o sea, el dato del dato.
o simplemente hojas electrónicas, en el cual forzosamente vas a tener que aplicarle un ETL. Los vas a meter a un almacén, a un stash, y de ahí vas a generar metadatos, o sea, información acerca de ese dato. Luego, de aquí vamos a tener dos segmentos en los cuales, ¿sí? Pues va a ser la primera parte, la generación de datos o metadatos para que necesita Pentaho. ¿Para qué? Para generar reportes, dice ahí, a demanda. Dice simples reportes, sample report, o un que es ahí. A ver, déjenme subirlo un poquito. Ay, ay, ay. Creo que dice un dataware, ¿no? En el cual tenemos reportes de Pentaho, pero si se dan cuenta, no son así como que los tradicionales listados. ¿Qué son? Pues son listados o impresiones, pero ya con información analizada. Ya tenemos grafiquitas, ¿no? Luego, esquemas de Pentaho que pueden ser tableros tridimensionales, como el dashboard, ¿no? O aquí dice el workbench, y ahí está a través del cubo, ¿sí? Y ahora sí, ahí aparece el dashboard, que es el tablero, ¿no? A través de los frameworks. Entonces, esa sería la parte de la información. Preguntas, niños. Los ETLs serían como los filtros. Serían como los... Acuérdense que ahí en la parte de los filtros era más que nada para esquematizar cómo es que se deben de llevar a cabo los procesos para la extracción de la información y cómo va a pasar a través de los canales. Por eso hablábamos de los pipelines, ¿se acuerda? De distribuidas, en donde una vez que tú estableces el tubo, el canal, entonces a través de ese vas a extraer la información. ¿Cómo te la mande? No sabemos, porque ya es un proceso que está definido. Yo describí cómo le hacíamos antes para la comunicación, ¿sí? A través del archivo o a través del teclado, y ver cómo mandaba los paquetitos de bytes o bits, si eran seriales, ¿sí? Y cómo lo recibía el otro. Y comúnmente era una comunicación asíncrona. O sea, tú lo recibías, lo actualizabas y luego mandabas la respuesta, pues eso lleva un retardo. Entonces era una comunicación asíncrona. Que algunos dicen que eso pasa con la comunicación, entonces, pero dicen que es síncrona. Ah, bueno, es que aquí lo toman así como que la respuesta es rápida, aunque tú te tardes, ¿no? Yo lo entiendo así como que, bueno, la recibiste, pues ahí está. Por ejemplo, aquí veo, el correo tiene 3 mensajes, pero no he visto qué mensajes tiene, ¿no? Simplemente, pues ahí están. Bueno, pues que siguen ahí, ¿no? Hasta que abres el correo es así como que, bueno, pues apenas vio lo que le mandamos, ¿no? Incluso hay unas, no sé si les ha pasado que de repente hay unas, páginas que cuando no contestas el correo, pero ellos mismos es que como que se contradicen. Ellos mismos te dicen, no lo contesten, nada más es de información. Y dices, bueno. Y luego te dice, ya tienes demasiados correos que no contestas. Ay, ay, ay. Por fin, ¿lo contesto o no lo contesto? ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, bueno. Acá para nosotros, acuérdense, ¿cómo vamos a extraer? Pues ya sabemos, nos libramos porque tenemos un modelo relacional que están trabajando los ERPs. Entonces, y los CRM. Entonces, no debemos preocuparnos. No vamos a utilizar XML ni hojas de Excel. Bueno, a lo mejor sí aquí por la importación y la exportación, que muchos dijeron, pues nada más lo ponemos y no los cuenteamos. No. Acuérdense que me gusta explorar toda la información. Qué gente chismosa. La aplicación. Entonces, ¿qué conocemos de ahí? Los de abajo.
Buenas noches, profe. Primero aquí, niño. Recuerden que también tiene que ver con la parte del proceso, el número de bits que tiene el procesador, ¿no? No es lo mismo un procesador de 32 bits, porque sería que 16, ¿no? A uno de 64, pues serían 32 y 32, ¿sí? O uno de 128. Es que depende, porque ahí los canales ya son muy grandes y pues la comunicación es muy rápida, ¿no? Entonces vean, ¿quién es el padre de la comunicación? Aunque muchos digan, no, es que ya nosotros hicimos nuestra propia API. Sí, pero acuérdense que siempre algunos o la mayoría han hecho un bridge o un puentecito entre lo que ellos dicen que de esa manera se va a conectar con el estándar. Recuerden que ese es el estándar para todos, ¿sí? El Open Database Connect. Entonces, que ya los trae el sistema operativo, porque antes los tenía uno que instalar, porque era así como que una API adicional al sistema, la instalabas, la configurabas y shalala. Ahora no, ahora ya la probé el sistema y ya nada más tú le adaptas con tu paquete de APIs del manejador y pues ya no pasa nada, ¿no? Incluso aquí también utiliza estos, ¿sí? Y pues ya directamente aparecen estos manejadores. Chan, chan, chan. Ahí viene una parte muy importante para nosotros, pero la vamos a dejar aquí para la siguiente sesión, saborearla, a ver qué es eso de los Data Dimensional Stored, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, define el DDS, y tú te quedas así como que en coma, porque dices, ay, ¿qué es el DDS? ¿Oh? Entonces, bueno, pues, fíjense, recuerden, no se confundan, este no es OLAP, es OLTP, que es un análisis, un proceso de análisis en línea, pero es transaccional, de transacciones. Y el otro, simplemente el OLAP, es un análisis en línea, es un proceso de análisis en línea. Entonces, bueno, pues, analicen esto porque les va a servir de mucho. Entonces, bueno, ¿preguntas hasta acá? No, hasta ahorita no. Ya me metí miedo. No, profe. Ok, bueno, entonces fíjense, vamos a mostrarles, ¿sí? Ya tenemos aquí, ya está todo, bueno, el examen. Ay, mamacita. A ver, examen ordinario de todas las inteligencias habidas y por haber. Ahí está. Acá está la calificación porque luego empiezan. No, pero no me veo. Esas son las respuestas. Esta fue la más dificilísima, ¿no? Que no sé por qué no la contestaron. ¿Qué pasó? Miren, todos cero bolita. Y la clave estaba en las notas, fíjense. Miren, vamos a ver dónde estaba. Porque si de repente a lo mejor te confundías, ¿no? A ver, yo tenía duda en esa pregunta, profe. Yo la verdad. Ay, qué pena. Aquí dice, la ausencia del arquitectura que es un alto índice de distribución de la información. Por ejemplo, las empresas de grandes decisiones diferentes. No. Creo que está por acá. Acá está. A ver. Dice acá, productos. ¿Qué es lo que dice? A ver, vamos a ver la pregunta. Dice, ¿por qué el Data Warehouse es un repositorio de información integrada? Entonces, a ver, estrategia de protección de datos. Por aquí está. Dice, ahorita resulta que no está, ¿no? No, sí está en un parrafote. A ver, están relacionadas a diferentes tipos, las vamos a fácil de buscar. A ver, un data warehouse. Aquí está, información integrada. ¿Sí? Dice, o lugar de depósito de información integrada disponible para búsqueda y análisis. Los datos y la información del data warehouse proviene frecuentemente de
múltiples fuentes. ¿Y qué pusieron? ¿Quién sabe? Por las diferentes fuentes. Había otra que decía de gestión, algo así. No recuerdo el formulario, pero tenía que decir directamente relación de búsqueda. Ay. Esa era la respuesta. Había una que decía de gestionar, algo así. Esa era la respuesta y bueno, pues la mayoría dijeron, pues acuérdense que este proceso es para la extracción, pero ahí decía, ¿de dónde? Pues sí, niña. Yo estaba aquí calificado, pero me borré para que vieran. Profe, yo digo que sí es por las diferentes fuentes. Ah, muy bien, Manuel. Cuando usted sea el profesor, les da sus puntos a los compañeros, pero no, esa no era la respuesta. Porque dice, ¿para qué Data Warehouse es un repositorio de información? Porque, o sea, no de dónde sacan la información. ¿Por qué Data Warehouse es un repositorio de información integrada? Está por acá, permítame tantito ahorita. Porque habla de gestión, algo así, de información integrada. Es que está en un párrafotote muy grande, pero es que tenía uno que impresionarnos porque si no, no hacen nada. Esos son, dice un profesor que nos dio un curso, esos son distractores, niños. Pero esa no es la respuesta. Espérenme, por aquí estaba. Tendencias futuras, no creo que ya me pasé. A ver, ¿dónde anda? ¿Cómo dice un repositorio de información integrada? Tiene que estar por acá, porque se supone que es la primera. Y fui en orden, como toda persona ordenada. Ay, creo que la inventé. ¿Profe? Ay, sí, niña. ¿No se basó en la imagen que está en la página que tiene mostrando en el PDF para la pregunta? ¿En esta? Ajá. Y en ese caso la respuesta sería por el ETL.
No. Una de las respuestas decía gestionada por los diferentes sistemas. Esa era la respuesta. Como dice, es cierto, aquí está, ¿sí? Y aquí no está, pero porque bueno, vean bien la pregunta. No dice de dónde obtiene la información, dice, ¿por qué el Data Warehouse es un repositorio de información integrada? Por los diferentes, pero no las diferentes fuentes, porque, a ver, diferentes fuentes, nosotros trabajamos con fuentes por los diferentes sistemas, por la gestión con los diferentes sistemas, por esta imagen, miren. Así decía la respuesta, ¿sí? Entonces, gracias a estos, es que existe esa información integrada. Pero esa era la respuesta. Yo la tenía aquí bien, pero la quité. Dije, ay, me voy a quitar, pues si Bueno, no, profe, me voy a ventanear yo solito. yo me Mándeme. basé ahí porque en ese mismo párrafo vi que decía que, ahorita estoy checando, que dice que los datos y la información del Data Warehouse provienen de múltiples fuentes. Profe, y en las Por opciones eso, a ver, ahí la respuesta era gestionada. Es gestionada, pero no por las diferentes fuentes. Porque, a ver, ¿cuál sería la diferente fuente? Bueno, es que yo lo tomo como el ETL, ¿no? Que provee información de diferentes fuentes. Es que el ETL es nada más el proceso de extracción, transformación y cargado. ¿Sí? Bueno, obvio, aquí nadie la tiene más que yo la tenía, pero me quité, pero déjenmela. Profe, en el examen puso las dos opciones que se contestaron y en la tercera puso por los sistemas. ¿Era por eso entonces? ¿Por los sistemas? La gestión de los sistemas, algo así decía, tiene una palabra de gestión. Entonces, esa es diferente a esta, porque aquí la pregunta es, ¿por las diferentes fuentes de qué? ¿Sí? Eso está ambiguo. Y dice el niño, no, pues por el ETL. Pero aquí dice, el Data Warehouse es un repositorio de información integrada. Gracias a quién? A los diferentes, a la gestión porque se supone que los ERPs hacen la gestión de la información. Entonces, de ahí se supone que con eso se lleva a cabo la parte de la construcción del Data Warehouse. Es cierto que le tenemos que hacer un proceso de ETL, sí, y esta es la peor de todas porque diferentes fuentes. ¿Pero fuentes de qué? Entonces, diferentes sistemas, dice Manuel, si hubiese diferentes sistemas, sí, pero por eso pues ninguno lo contestó, ¿no? Pero era eso, era la otra. 5 puntitos. Las dos y nada más eran 3, entonces era la que no seleccionaron. Yo digo que mejor un nuevo examen para todos. ¿Usted dice qué? Mejor un nuevo examen por la respuesta. Claro, pues usted va a hacer un complementario, obvio. Bueno, si quiere, ¿verdad? Si no, pues no. Dice, ¿por qué un Data Warehouse es depósito de tiempo variante? La mayoría dice, pues por las consultas, claro. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer que varíe. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del ejercicio que calificamos, decíamos, a ver, si yo segmento esta parte y doy femenino o masculino, pero giro femenino, me va a dar el resto de la información y cómo la va a presentar. Ahí está variando el tiempo, ¿no? Luego, aquí vean. Sí, una no, pero bueno, ya 100 es vanidad. Dice, el análisis de la información se realiza a través de, pues sí, de los métodos OLAP. Dice, cuando no existían
cuando no existía el Data Warehouse, cuando no existían los Data Warehouse, ahí me equivoqué en él, por los Data Warehouse existía la redundancia, claro. Inconsistencia no, acuérdense que primero la redundancia porque era mucho de lo mismo, ¿sí? Entonces eso generaba la redundancia. Y luego de la redundancia, pues genera inconsistencia. Algunos se fueron al segundo paso, no al primero. En la Business Intelligence, ¿quién provee el conjunto de estrategias? El Data Mining, obvio. ¿Sí? Algunos pusieron, no, pues creo que esta, y ahí se quedaron. Dice, cuando se usa un ETL, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de pérdida de datos? Ahora sí, es al proceso de transformación. Acuérdense que habíamos explicado esa parte. Dice, ¿en qué parte del Data Warehouse se puede aplicar si es necesaria la inteligencia artificial? Y pues es en el Data Mining. Porque acuérdense, pues ahí es parte del proceso. Dice, cuando se realiza un análisis estadístico de los datos y después se lleva a cabo una visualización gráfica, es porque se está aplicando la determinación de un modelo, claro, y no un análisis de resultados. ¿Qué herramienta provee un API que permite crear una instancia de una base de datos? Y bueno, pues aquí la mayoría dijo bien. Amazon Relational Database. Y por último, dice, los métodos OLAP utilizan para su análisis fragmentos de caché. Claro, la memoria siempre ha sido la primordial para el procesamiento. Entonces, bueno, pues esta, ay, qué pena que no la contestaron bien. Y bueno, ahí están las calificaciones, ¿sí? ¿Puede bajarlo un poquito más, profe? Como que se fueron a los extremos. No pasa usted, niño. Es que quiero ver cuántos saqué. Solo quiero ver cuántos saqué. No, así pasó. Bueno, según yo. ¿No? Ah, sí cuenta. Con el 60 ya pasamos. Ah, que con el 60 ya pasamos. Bueno, sí, a la complementaria. Ahí está. Entonces, ¿preguntas? No, ¿verdad? Ahí está. Ok. Profe, ¿puede recorrerle para ver cuáles tengo mal, por favor? Es que pasó muy rápido y no vi. No, niñita, a ver, nada más vean la calificación. Acuérdate que le voy a dar el archivo y ya usted ve ahí tranquilamente cuál estuvo mal. Pues de entrada la 1, ¿no? Todos. Ok. Entonces, bueno, recuerden, les vamos a dar los archivos. ¿Qué hice? No la guardo, que quién sabe qué la vaya haciendo. Y luego aquí la asistencia. Me faltaron 2. Bueno, esas se las damos, no hay problema. Ok. Ya vi que me falta. Ahí está, esa sí ya se la había mostrado. Pero la más catastrófica fue esta. Ay. ¿Qué es eso? Y este que todavía nos faltan algunos, ¿va? Ok. Entonces ya, la evaluación diagnóstica, pues para darles un motivador, entonces en ese caso voy a tomar en cuenta todos los que aprobaron, ¿sí? Les voy a dar puntos. Aquí la pregunta es, ¿los quieren ahorita en esta unidad? Pero como dicen, ya se queman su cartucho, entonces ya no lo vamos a sumar en ningún otro o nos esperamos hasta el final. Ahí ustedes deciden. Sale, nos vamos rápidamente con Arellano Martínez Meléndez y anexas. Dice, aquí tenemos en ese caso esa propuesta, wow, medio grupo, que dice sucursal departamento.
¿En qué parte del problema se mencionan departamentos? En ninguna. Luego de ahí, empleados. Existen errores en algunos grados de la relación. Ok, es el primero que vota la asistencia, nada más que el grado está equivocado. Empleado, sueldo. Ok, existen relaciones invertidas. Es uno o más sueldos le pueden pertenecer a un sueldo le puede pertenecer a uno o más empleados, uno o más empleados pueden tener un sueldo. Luego hay empleados pedido, venta, caja. Ok. Aquí les vamos a hacer la pregunta, ya que están usando lo anterior, ¿cuál es la diferencia entre caja y pedido? ¿Y por qué caja está antes de venta o pedido? Producto y... Bueno, aquí se supone que eso no es correcto, ¿no? A ver, ¿de quién es ese modelo? Estoy yo en el equipo. Okay. Vale, niño, a ver, hable. Bueno, nosotros habíamos pensado que el departamento podríamos ocuparlo por los diferentes tipos de tela, área y aparte como también vendemos lo de las manualidades o esas cosas, habíamos pensado la parte de departamento. Aquí, en este caso, es ¿cómo va a estar la función de la venta? Por ejemplo, dice, en la sucursal maneja uno o más productos, sí, pero aquí en la parte del producto no hay proveedor, ¿no? O es otro de los que no tienen, no. Luego dice, el producto sí está en un área, pero esa relación no es correcta. ¿Por qué? Porque voy a tener que estar creando por cada área que exista en cada sucursal, voy a estar creando tantas veces como haya de productos. ¿Sí? Esos errores, Adrián, ya los traemos desde fundamentos y los hemos corregido como 30,000 veces y otra vez vuelven a caer en el mismo error. ¿Sí? En el caso de pedido, a ver, está empleado. ¿Y dónde está el cliente? ¿Qué te van a mandar el pedido por el teléfono? Claro, ahorita por cuestiones de la pandemia vas a decir, no, si hacemos ventas en línea. Sí, la mayoría de los negocios deben de hacer ahorita eso, ¿no? El problema es que algunos, y yo me incluyo, son de los que todavía así como que, ay, voy a tener que dar mi número de tarjeta y luego si se emocionan, ¿no? El otro día iba a comprar un teléfono y de repente, pues, dije, no, bueno, ya ven que te dicen, no, pues ya no te andes con dinero y shalala. Y dices, bueno, pues con la tarjeta. Lo compré con la tarjeta y me dice, no, porque si lo paso a la maquinita, dice, lo cobra 2 veces. Ay, no, oiga, pues si no es de 5 pesos, ¿no? Entonces, dije, no, bueno, entonces voy a un banco y regreso. Entonces dices, imagínense, ¿no?
¿Qué tipo de confianza es esa? Sí, porque bueno, desde que estábamos viendo, cuando lo empecé a calificar la vez pasada, sí íbamos viendo que teníamos varias ya inconsistencias desde ahí. Pero muy... ¿Vamos a tener segunda de esta? No. No, ya no. Ok. Entonces, bueno, pues ahí está. Realmente las entidades propuestas y las relaciones principalmente no hacen parte de la solución. Nos vamos aquí al de Forte rápidamente para que sepan. Entonces, un modelo muy grande. Y empezamos a ver. Sucursal, todas las sucursales tienen inventarios, el inventario le pega al producto, pero por cada registro de inventario debe tener producto y no producto forma el inventario. Esta está al revés, dice proveedor, producto, pedido, otra vez esta le pega hacia acá, entonces la pregunta es, ¿quién es el catálogo entre producto y pedido? Luego sucursal, departamento, no hay departamentos, pero sí hay asignado personal. La nómina está al revés, ¿sí? Este pega hacia acá y no hacia acá. La nómina dice, le pega también a sueldos, está mal la relación. Caja le pega al pedido. Cliente le pega al pedido y no directamente en la caja. Y aquí este genera ticket, pero aquí la pregunta es, aunque tienen diferente nombre, aquí la pregunta exactamente, ¿cuál es la diferencia del proceso? Ahora les vamos a meter ahí el proceso del pedido, caja y ticket. Porque se supone que desde el pedido generas el ticket. Entonces, incluso ya no es necesario que lo generes, ¿no? Mejor nada más te doy tu ID, yo busco tu ticket, lo pago, ahí dice el monto a pagar y luego ya en tu entrega de producto, ahí viene desglosado tus productos que hayas solicitado, ¿no? Entonces, existen... Recuerden que lo que sí vamos a hacer, aquí los compañeros ya pusieron los atributos, entonces lo que sí vamos a hacer es que trates de hacer el modelo relacional, ¿sí? Porque ahí es donde se equivocan. Entonces, y ahí es donde me doy cuenta que usas la pata de cuervo hacia allá o al revés hacia abajo, pero luego la pones para arriba en la traducción o la pones hacia allá, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la pusiste así porque se te ocurrió, no sé, cuando acá se supone, según yo, que tú debes de ver, por ejemplo aquí, caja. Una caja dice va a tener uno más pedido, sí, o uno más pedido le pueden pertenecer a una caja. Vamos a suponer que por funcionamiento la hacemos al revés, sí. Pero ahora, la nómina está formada por sueldos, pero realmente ¿a quién le vas a asignar el sueldo? Al personal, no a la nómina. La nómina como tal es ya exactamente cuánto va a ganar, cuánto le vas a quitar de impuesto, ¿sí? Si tiene sueldo base, aquí yo no veo la asistencia, por ejemplo, y es algo que sí está marcado dentro de los empleados. Existen relaciones invertidas que generan inconsistencias en el proceso. Les vamos a recomendar que hagan, bueno, que hagan lo mismo que los compañeritos. ¿Por qué no? Sí, niñas y niños, porque así van a tener diferente punto de vista. ¿Sí? ¿Por qué no van a ver cómo funciona el entorno? ¿Sí? Y chequen que no existe eso de departamentos. ¿Sí? Porque no estamos en una tienda departamental, como Liverpool, como Suburbia, como Sears, ¿no? Como Coppel. Entonces, ese es diferente. Aquí en de telas, bueno, yo que he visto, departamento de telas de bebés. No hay eso, chéquenlo.
¿sí? Y ver cómo funciona. Acuérdense que a fin de cuentas la base de datos es una percepción del mundo real. Entonces, vean cómo hacen el proceso para que estructuren mejor. Dice Adrián, ay, sí, para una segunda vuelta. Bueno, sí, para una segunda vuelta, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo calcula la nómina sin sueldos y sin empleados? Ahí le vamos a poner las asistencias. Y ahora sí lo vamos a poner ahí porque no lo había puesto. ¿Dónde están las prestaciones? Existen entidades que tienen doble función. Chéquenlo y verán. Recuerden que la doble función es catálogo, pero también es parte del procesamiento. Y eso nos pega. Chequen un ejemplito que yo les pasé a los que tomaron fundamentos conmigo acerca de la herencia. Y ahí está claro. Hoy les preguntamos a los chamacos, ¿sí? Porque está hacia abajo, está hacia abajo. Entonces, los del A, por ejemplo, me dijeron que van a hacer la herencia hacia arriba. Y hoy los del B me dijeron que es para abajo. Si es para abajo, perfecto. Pero si es para arriba, entonces una persona que trabaja, ¿sí? Puede asumir los 3 roles. Esas son los 3 atributos que va a heredar. Bueno, no son 3, son 1, 2, 1. Entonces, como va hacia arriba, pues hereda 4, pero solo va a ocupar uno de ellos el empleado, el resto los desecha. Chéquenlo, y eso les va a ayudar a entender un poquito mejor esto, porque sí veo que todavía algunos tienen esos problemas y te quedas así como, bueno, yo me quedo como que en shock nervioso, ¿no? Porque es, pues, ¿qué es esto? Ni modo, les vamos a dar su premio. Ahí tiene espacio 1, 2, 3, 4, 5. Igual. Y vámonos rápidamente con la última. Y ahí dice, tenemos proveedores, pero otra vez está hacia allá. Fíjense, uno o más proveedores genera un inventario. Pero aquí, ¿cómo el proveedor genera el inventario? Y no dice qué productos nos vende. Ahora aquí en el inventario dice un inventario con ventas. Los grados existen grados de relación que no son correctos. Ya. Ahora, empleados, ventas. Está bien, un empleado puede hacer una o más ventas. Aquí, prestaciones puesto. Empleado, asistencia, está bien. Áreas, sucursal, sí. Pero esta le faltan relaciones a la sucursal. Si tenemos, acuérdense que vamos a tener un repositorio, entonces tenemos concentrado lo de todas las sucursales. Entonces aquí el problema es cómo le vamos a hacer para identificar si está todo revuelto, ¿no? Aquí, ok, aquí está incorrecto esto porque recuerden, un empleado va a generar una o más nóminas. Si lo quieres ver como registro, un empleado puede generar uno o más registros de nómina, ¿sí? Porque no le vas a pagar nada más una vez. Por ejemplo, no sé a ellos cómo les paguen, si semanal, quincenal o mensual, ¿no?
Entonces, si alguien ya tiene experiencia o ha participado en uno de esos negocios, bueno, pues deben de saber más o menos cómo están moviendo. Y si no, es importante que vayan y chequen. No se pongan de acuerdo cada quien por su lado, vaya y obsérvelo, porque así les va a ayudar a que cada uno lo va a ver de diferente punto, ¿no? Entonces, bueno, pues no está tan macabro. Nada más las ventas, bueno, el impuesto pues ya es fijo, entonces nada más necesitaríamos así como que un ID o un atributo en el cual podamos modificar cada que la ley cambie, entonces tú nada más modificas ese atributo y ya se recalcula todo, ¿no? Entonces, la entidad impuesto no le observo gran funcionalidad. Y bueno, no está tan descabellado, véanlo, ¿sí? Qué bueno, fueron los únicos que pusieron diagrama, el modelo ER de la Villa de París, ¿no? Está bien, porque si no, no sabemos ni de qué es. Simplemente, pues, ese es un modelo que nos dejaron. Sí, pero ¿de quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ok? Pero bueno, pues. ¿Preguntas, niñitos? Pues ya no los dejé hablar porque de por sí ni hablan, ¿no? Y luego empiezan así como que a leer el modelo. No, vamos a atacar. A ver, empleado se va a hacer con esta. Nómina con esta, y ventas con esta y esta, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer porque son los procesos, dicen en el TEC, son los 3 procesos rectores. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bien, niñitos, pues, si no hay preguntas, nos vemos el próximo viernes. Recuerden, pues, ¿sí?